La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Gloria a Jesús. Vamos a estar en este momento en Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, 20. Un texto que estoy seguro todos los conocemos de memoria. Gálatas 2, 20. Vamos a estar allí y vamos a dar lectura al texto de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Padre, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús, por los méritos de Jesús, por la autoridad de Jesús, por la obra de Jesús en la cruz. Padre, que tú tengas a bien desatarnos un rema esta mañana para cada uno de nosotros. Tú conoces los corazones, las necesidades. Tú sabes, Señor, lo que cada quien está atravesando. Padre, yo sé que tú tienes palabra de vida para nosotros. ¿A quién vamos a ir? Sino solamente tú, porque tú tienes esa palabra de vida. Así que yo te ruego, papá, en el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, no solamente para oírla, sino para sujetarnos, obedecer esa palabra que tú traes para nosotros. Yo te ruego en el nombre de Jesús, sopla Espíritu Santo, por medio de la Escritura, sopla palabra de vida sobre tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, amén. Queridos, ¿qué cosa es, verdad, vivir bajo el señorío? Miren, yo he estado diciendo que hay una gran diferencia entre tener a Jesús como nuestro Salvador y tener a Jesús como el Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Tener a Jesús como Salvador, nada más, eso significa que usted tiene su destino eterno asegurado. En otras palabras, todo lo que usted tiene es un seguro de vida. Pero los seguros de vida no funcionan hasta que usted se muere. No entran en vigencia hasta que usted se muere. Así que si todo lo que usted tiene es un seguro de vida, bueno, en el momento que usted muera, entra en vigencia el seguro y entonces usted tiene el destino eterno asegurado en la persona de Jesús. Usted va a ir al cielo. Si usted tiene un Salvador, usted va a ir al cielo. Pero miren, si solamente tiene un Salvador, pero no tiene un Salvador, no tiene un Señor, no tiene un Kyrios, usted no puede gozar aquí ahora los beneficios de vivir bajo la autoridad de Dios y de poder ser el instrumento para poder moverse en la autoridad de Dios. Si solamente tienes un Salvador, maravilloso, nos encontraremos allá arriba y nos abrazaremos allá. Pero si tienes un Señor, el Señor tiene un impacto en el aquí y en el ahora. Porque cuando tú aprendes a vivir bajo la autoridad de Jesús de Nazaret, esa autoridad transforma tu vida y esa autoridad te capacita para poder ser el instrumento de Él en este tiempo y en esta generación. Así que tenemos que decidir qué queremos. Solamente algo que tiene un impacto allá en el futuro o algo que tiene un impacto en el aquí y también obviamente en el futuro. ¿Se da cuenta? La iglesia de Dios tiene que regresar al señorío. La iglesia de Cristo tiene que regresar a los pies de un Rey, Señor, Salvador, Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Esto es supremamente importante, mis queridos, que nosotros entendamos ese asunto. Ahora, ¿qué cosa es el señorío de Jesucristo? El señorío de Jesucristo es, ¿verdad?, el ejercicio de la autoridad divina para gobernar sobre su pueblo. Eso es el señorío, el ejercicio de la autoridad divina para gobernar sobre su pueblo. Así que señorío tiene que ver con gobierno, el gobierno de Dios sobre nosotros. El ejercicio de la autoridad de Dios para gobernarnos a nosotros. Ahora, ¿en qué me beneficia? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante que vivamos bajo el señorío? Bueno, déjeme decirles lo siguiente. Jesús era Señor antes de que ninguna cosa hubiese sido creada. Él ya era el Señor
Antes de que nada existiera, ya Jesús era el Señor. Él no necesitó ir a las elecciones y ganar las elecciones para tener votos suficientes que lo hicieran Señor. Antes que ninguna cosa fuese creada, ya Jesús era el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Él creó al ser humano, lo creó a partir y en relación con su naturaleza de Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo fuimos creados, el plan de Dios es que nosotros fuéramos creados para vivir bajo su señorío. Ahora, ¿qué quiere decir eso técnicamente? Lo que quiere decir es esto. Si usted no vive bajo el señorío de Jesucristo, usted Dios no puede restaurar en usted el diseño para el cual usted fue creado. Porque Dios te creó para vivir bajo ese señorío. Y si tú te niegas a entrar bajo ese señorío, entonces el diseño de Dios no se puede fraguar en tu vida. Eso significa que la imagen y semejanza que Dios quiere restaurar en cada uno de nosotros para llevarnos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, eso se va a dilatar en nosotros porque nosotros nos hemos negado a entrar bajo ese señorío. El señorío es la atmósfera, es el orden que Dios tiene para sus hijos. Mire, usted no es responsable de criarle los hijos al vecino. Dios no va a criar a los que no son sus hijos, pero a sus hijos los quiere criar bien. Y para poder criar bien a sus hijos, Dios ha establecido un orden. Y ese orden se llama el señorío de Jesús de Nazaret. Así que si usted no entra en el señorío, usted va a ser un gran malcriado. Eso es lo que va a hacer. Usted va a comenzar a dar pataletas en todas partes. Usted va a ser la persona que murmura de las cosas de Dios, que se resiste de las cosas de Dios, que es un rebelde pasivo en la iglesia. Esa persona que no se sujeta a nada en la iglesia, que cuando le están apretando las tuercas, están trayendo disciplina a su vida, esa persona se resiente, esa persona comienza a hablar mal, esa persona comienza como un infante, como un niño pequeño a dar pataletas. ¿Y saben quién termina? Me voy a otra iglesia porque esta no me gusta porque te están metiendo disciplina. ¿Ve? La iglesia se ha acostumbrado a entretener gente en vez de discipular gente, y eso no puede ser. Mire, hay gente que me dice: pastor, esa palabra estaba cargada, esa palabra vino con todo esta mañana. Sí, mucha gente siente que la palabra es fuerte, pero mis queridos, si usted va al médico, ¿qué prefiere usted? Que el médico le diga la verdad o le diga una mentira. Sí, usted tiene una enfermedad mortal y el médico para no caerle mal le dice: no, hijo, vete a tu casa, todo está bien, tu vida como siempre, no te preocupes, tu día igual, la dieta, síguele y 6 meses después lo están enterrando. ¿O usted prefiere que el médico le diga: hijo, tienes un problema gravísimo, estás mal, tienes que hacer enmiendas en tu vida, tienes que poner orden en tu vida, tienes que comenzar a alterar un montón de cosas, tienes que entrar en una disciplina de vida, porque si no, la cosa no da más? ¿Qué prefiere usted? Entonces, mire, yo estoy aquí muchas veces, ¿verdad? El ministerio tal vez que el Señor me ha dado es el ministerio de predicar cosas muy fuertes. De venir a la iglesia como profeta, ¿verdad? Dios tenía que mandarle a Israel profetas y los profetas no caían bien, los profetas no caen bien. Yo no estoy en una carrera de popularidad, yo no me quiero hacer popular, yo quiero predicar el mensaje de la cruz, yo quiero predicar el mensaje de la Escritura. Así que es importante que nosotros entremos al señorío, porque la plenitud de vida, lo que Dios quiere hacer a través de ti, la plenitud de vida, el desarrollo total de tu potencial como cristiano, eso solamente va a suceder cuando tú entres al señorío, cuando tú vengas a vivir bajo la autoridad de Jesús de Nazaret. Mire, nadie puede representar la autoridad de Dios. Nadie puede operar en la autoridad de Dios a no ser que primero se sujete a la autoridad de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios nos trae bajo su señorío. Dios nos trae. Claro, para eso Dios tiene que hacernos pasar por procesos. Pero miren, es importantísimo. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy viviendo bajo el señorío? 2 cosas. Se tiene que reflejar en tu carácter
Tu carácter tiene que ser el carácter de tu Señor. Ese es todo el propósito de entrar bajo el señorío. Que el carácter de nuestro Señor termine por ser nuestro propio carácter. Y que las obras de nuestro Señor terminen por ser nuestras propias obras. Es decir, nuestro carácter y nuestras obras tienen que reflejar que nosotros vivimos bajo una autoridad. Ahora, ¿cómo se entra al señorío? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo se entra bajo ese señorío? Miren, para entrar bajo el señorío de Jesucristo, tiene que haber un muerto en alguna parte. Y eso no es muy agradable, ¿verdad? Porque yo creo que ninguno de nosotros nos voluntariaríamos para morir. Es decir, eso creo que no nos ha pasado nada, ninguno de nosotros por la cabeza. Pero bueno, para entrar al señorío de Jesucristo tiene que morir alguien. Jesús de Nazaret murió para ser tu Salvador. Pero tú tienes que morir para que Él sea tu Señor. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si quieres que Jesús sea el Señor, tú tienes que dejar de ser el Señor de tu vida. Esto es como un carro. Un carro solamente tiene un volante, un timón. O tú estás detrás del volante o está Jesús detrás del volante. Tu vida no puede ser manejada por dos personas. Tú tienes que decidir, o es tu voluntad la que se impone en tu vida, o es la voluntad de Dios la que se impone en tu vida. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que morir a nuestra propia voluntad. Eso es lo que se llama el ego. ¿Qué cosa es el ego? El ego es un accidente. ¿Por qué el ego es un accidente? Porque Dios no creó el ego. El ego es el falso yo. Dios creó lo verdadero, pero el pecado, producto del pecado, entonces emerge el falso yo. Es decir, lo que la Biblia llama el viejo hombre. Ese es el ego, ¿verdad? Ese es el yo falso. Y ese es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo es nuestro ego. Por eso la Escritura nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que la Escritura nos enseña, porque nuestro ego es nuestro peor enemigo. Ahora, para ser muy breve, muy rápido, muy conciso, ¿qué cosa es el ego? El ego es todo aquello que está en nosotros. Escúcheme bien, todo aquello que está en nosotros que se opone a la voluntad de Dios. Ese es el ego. El ego no soporta rendirse a la voluntad de Dios. Por eso el ego no puede ser remendado. El ego no puede ser reciclado. El ego, lo único que se puede hacer con él es crucificarlo en la cruz. Tremendo. El ego va en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Son inversamente proporcionales, no se pueden reconciliar, son mutuamente excluyentes. La voluntad de Dios y la voluntad humana nunca tienen un punto de contacto. O tú haces la voluntad tuya o tú haces la voluntad de Dios, pero las dos no pueden ser combinadas. No existe ni existirá jamás. Cuando el hombre decidió caer en pecado, su voluntad se extravió completamente. Tú tienes que aprender a negarte. Todos nosotros tenemos que aprender a negarnos y a tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz. Miren, Jesús usa una imagen muy interesante, porque Jesús hablaba de su yugo, el yugo que Él pone sobre los discípulos. Ahora, el yugo es una herramienta bien peculiar, particular, es una herramienta bien primitiva, bien rupestre, ¿no? Se le encaja acá en el cuello a los bueyes para que el que está tratando de marcar la tierra, de hacer surcos, pueda manejar a esos bueyes, pueda manejar la voluntad de los bueyes. Usted sabe que un buey es un animal inmensamente grande, más de 500 kilos. Un ser humano no puede sujetar a un buey. No hay forma ninguna que un ser humano pueda sujetar a un buey.
Ahora imagínense, usualmente se ara con 2 bueyes. Ahora, ¿cómo es posible que alguien puede controlar 2 bueyes? Para eso se necesita el yugo. Porque ¿qué cosa es lo que hace el yugo en la vida humana? En la vida del buey, el yugo lo que hace es sujetar la voluntad del buey, para que el buey no comience a hacer surco a su propio capricho. Entonces la Escritura dice, ojo, esto es importante, mi querido. La Biblia dice que Dios tiene un yugo para nosotros. Jesús quiere poner su yugo. Claro, ese yugo no es destructivo, porque dice que es ligero. Ese yugo no es opresivo. Ese yugo no es, ¿verdad? Un yugo para hacernos daño. Ese yugo es para beneficiarnos, porque cuando Jesús pone ese yugo sobre nosotros, ese yugo lo que hace es que comienza a domesticar nuestra voluntad, comienza a doblegar nuestro propio deseo y nos comienza a sujetar al deseo de Dios. Necesitamos aprender a asumir, a vivir bajo ese yugo, porque ese yugo es para nuestro beneficio. Miren, mucha gente se resiente con la voluntad de Dios, o sea, porque ¿sabe qué pasa? Que la voluntad de Dios es una exigencia para nuestra vida. Y mucha gente no tiene problemas, se resiste, se resiente cuando Dios le exige algo en su vida. Pero miren, la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas cosas conoce usted que son buenas, agradables y perfectas? La única cosa que es buena, agradable y perfecta al mismo tiempo es la voluntad de Dios. Cada vez que Dios te pide algo, es porque te quiere dar más de lo que te pidió. ¿No te habías dado cuenta de eso? Cada vez que Dios te pide algo, es que te quiere dar más. Por eso quiere traer su voluntad sobre tu vida, porque la voluntad de Él es la que hace milagros en ti, es la que te eleva a un nivel espiritual más profundo, es la que te hace crecer, es la que te afirma. La voluntad de Él es la que te lleva a tener contacto con el destino que Dios trazó para tu vida. Y si te niegas a entrar en esa voluntad, te pierdes todo lo que Dios, todas las bendiciones que Dios tenía para ti. Miren, yo le he enseñado a la gente en la iglesia donde yo soy pastor, les he enseñado a no buscar, a no pedir la bendición de Dios. Porque muchas veces, y sobre todo en el mundo evangélico donde nosotros vivimos, no aquí en las Acacias, pero desde muchos púlpitos, lo que hace mucha gente es echarle sangre a los tiburones, ¿verdad? Estimular a la gente a buscar bendiciones. Entonces toda la gente que va a la iglesia va con una motivación errada. Sus motivaciones ulteriores están completamente, ¿verdad?, equivocadas, porque la gente va detrás de la bendición, buscando su propia bendición, y no hay nada más egocéntrico que buscar la propia bendición. Por eso yo le digo a la gente, no busquen la bendición de Dios, busquen la voluntad de Dios. Cuando usted busca la voluntad de Dios, la bendición viene pegada a la voluntad de Dios. Así que cuando tú te metes a buscar la voluntad de Dios para tu vida, tú puedes estar convencido que esa bendición te va a perseguir donde tú vayas. El Señor es maravilloso. Mire, Dios nunca nos pide nada sin estar dispuesto a darnos más de lo que nos pidió. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entrar al señorío, tenemos que ponernos el yugo para que nuestra voluntad sea doblegada. Miren, la palabra Islam, los islámicos, ¿verdad? La gente que adora y sigue las enseñanzas de Mahoma, los musulmanes. La palabra Islam significa sumisión. Ahora, ¿cuál cree usted que puede ser la conducta de una religión que tiene por premisa que lo más importante es la sumisión? Por eso es que esos tipos se amarran una bomba al cuerpo y se tiran a hacer cualquier cosa. Porque ellos no la piensan, ellos saben que hay que someterse. Tienen un Dios falso, tienen una creencia errada, pero se sujetan.
Qué pena nosotros los cristianos. Tenemos el Dios verdadero, pero nos resistimos a sujetarnos. Tremendo. Tenemos el Dios verdadero, tenemos la escritura, tenemos la doctrina correcta, pero somos ateos en nuestra práctica. Cacareamos mucho, Jesús, Dios. Usted sabe lo que dicen por ahí, que nosotros los cristianos no decimos mentiras, pero las cantamos. Sí, porque venimos a la iglesia y adoramos y decimos cosas muy lindas, le decimos tantas cosas bellas a Dios. Pero cuando salimos de aquí a hacer nuestra propia voluntad es que vamos. Tremendo. Es la realidad. Triste. Mis queridos, tenemos que venir a la disciplina de Dios. La palabra dice en Hebreos que el Padre que ama disciplina. Si Dios no te trae a tu disciplina, vas a ser un malcriado, vas a ser un desordenado, un bueno para nada. A la hora de la hora vas a ser una persona improductiva en las cosas del reino. Y ¿sabe qué? No te va a servir de nada porque vas a ser un infeliz, porque el que más va a sufrir eres tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque no hay felicidad fuera de la voluntad de Dios. No hay tal cosa como la felicidad fuera de la voluntad de Dios. Eso no existe. La única felicidad posible es cuando nosotros entramos bajo el señorío de Jesús de Nazaret, et Kyrios. Mire, la Escritura enseña: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, qué curioso que la palabra dice, tome su cruz cada día. No dice cada domingo o cuando te acuerdes o cuando te resulte más fácil. No, el ego debe morir cada día. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra agenda, a nuestros beneficios, a lo que nos conviene, a lo que nos interesa, a lo que nos satisface, a lo que nos produce placer. Tenemos que renunciar a esas cosas para poder venir detrás de Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué pasa? Que desde muchos púlpitos se predica un evangelio comoditicio, un evangelio fácil, un evangelio descafeinado, un evangelio donde no hay exigencia, un evangelio sin implicaciones, un evangelio hecho a mi medida, ¿verdad? Como cuando uno va al sastre, es cortado a mi medida, un evangelio que me conviene, que me resulta interesante, que va con el bronceado de mi piel. Queridos, por eso la iglesia está como está. No puede ser. Jesús no va a dejar de ser el Señor de la historia humana para complacer nuestros caprichos de niños. No way, de ninguna manera, eso no va a suceder. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia. Mire, C.S. Lewis, un literato del siglo pasado, muy conocido, especialmente porque Hollywood llevó las llamadas crónicas de Narnia, las llevó a la pantalla. Un hombre célebre realmente como pensador y como hombre de fe, dijo estas palabras un día. Él decía que solamente habían dos tipos de cristianos: los que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, y los que Dios le dice a ellos, hágase tu voluntad. Dos tipos de cristianos, dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y los que Dios les dice a ellos, hágase tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque no se puede hacer la voluntad de Dios y la voluntad humana al mismo tiempo. O se hace la voluntad de Dios o se hace la voluntad caprichosa tuya, pero no se pueden hacer las dos, mis queridos. Solamente hay dos tipos de personas. Jesús en el Getsemaní le decía al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús vino a modelarnos
lo que significa sujetarnos a la autoridad. Jesús de Nazaret vino a modelar la sujeción a la autoridad de Dios. Tú no puedes representar la autoridad de Dios si no vives sujeto a la autoridad de Dios. ¿Tú quieres ver una iglesia en el poder del Espíritu? Tiene que ser una iglesia sujetada a la autoridad de Dios. Porque Dios no se mueve. Dios no se mueve a no ser que nosotros estemos sujetos al orden que Él ha establecido. Nosotros no podemos vivir caprichosamente. Miren, Dios tiene que pasarnos a cada uno por procesos. Y no es que Dios intencionalmente, ¿verdad?, quiere destruirnos, no, al contrario. Dios nos tiene que pasar por el desierto, pero para nuestro propio beneficio, porque Dios tiene que descrestarnos. Tiene que quitarnos esa arrogancia, esa altivez, esa prepotencia que tenemos, ese orgullo, esa autosuficiencia, ese engreimiento que nos sale, esa egolatría, ese egocentrismo que tenemos los seres humanos. Dios tiene que, ¿verdad?, deslastrarnos de eso. Y para poder hacer eso, Dios tiene que pasarnos por procesos. Es lo que yo llamo inducir un parto. Así como a una mujer, ¿verdad?, cuando no termina de dar a luz hay que inducirla. Bueno, Dios tiene que inducir tu vida para poder sacar el verdadero ser, la verdadera persona en el espíritu, la persona que Él diseñó, la persona que Él quiere ver en tu vida. Y para eso tiene que pasarte por un proceso, ¿verdad?, un proceso de inducción, inducir un parto. El ejemplo más típico de esto es Moisés. Y Pablo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Imagínense qué clase de hombre altivo sería Moisés, que cuando le vino un arrebato, un impulso, ¿verdad?, fue capaz de matar ahí en el acto, así en frío, matar a un egipcio. Moisés, querido, lo tenía todo. Por eso era un hombre prepotente, tenía acceso al poder. Moisés literalmente creció en la Casa Blanca de su tiempo. Ahora imagínense cuánto privilegio, cuánta opulencia tendría Moisés a su disposición. Era un hombre que estaba llamado a ser un estadista. Era un hombre que estaba llamado a ser un gran protagonista de la historia humana. Tal vez hasta llegar a ser el mismo faraón. Es decir, lo tenía todo, tenía acceso a todo. Pero Dios lo metió 40 años donde no había nada. Para poder inducir el parto en Moisés, Dios tuvo que meterlo 40 años en un lugar. Si usted ha ido a un desierto, en un desierto no hay nada, de nada, de nada. Y allí fue donde Dios comenzó a lidiar con la vida de Moisés. ¿Sabe lo que dicen las Escrituras acerca de Moisés? Que llegó a ser el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cómo pasó eso? ¿Sabe cómo pasó eso? Dios tuvo que trabajar en el carácter de este hombre. Dios tuvo que vaciar a este hombre de su ego. De aquel hombre prepotente de Egipto, autosuficiente y engreído, Dios tuvo que meterlo al desierto para vaciarlo de su falso yo, de su vanidad interior, de su ego. De su ego. Para poder formar la persona que Él quería formar. Para poder crear, hacer de ese hombre un hombre útil para las cosas de Dios. Usted sabe que ninguna de las cosas que Moisés aprendió en Egipto, Dios las utilizó para sacar a su pueblo. Dios lo tuvo que vaciar. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque Dios a veces tiene que elevarnos al nivel de nuestra impotencia. Es decir, tiene que elevarnos a un lugar donde nosotros no podamos usar ninguno de los trucos que no sabemos. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a depender absolutamente en su voluntad. Dios no usó ninguna de las habilidades que Moisés tenía. Dios lo vació completamente de sí mismo.
hasta que nosotros no nos vaciamos de nosotros mismos, mis queridos, nosotros retardamos el uso que Dios quiere, la bendición que Dios quiere llevar por medio de nosotros a otras personas. Porque Dios no puede trabajar con caprichosos. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Dios no puede construir lo verdadero sobre lo falso. Y nuestro ego caído, nuestro yo, eso es lo falso. Eso fue el accidente producto del error que Adán cometió en el Edén. Eso no lo creó Dios. Y por lo tanto Dios no puede construir encima de lo falso. Dios tiene que sacar lo falso de tu vida para poder construir lo que Él quiere construir. Dios quiere construir un nuevo ser, pero no quiere enmascarar tu ego. Hay muchas personas que están en la iglesia y ¿sabe lo único que tienen? ¿Usted quiere que le diga lo único que tienen? Lo único que tienen es un yo bien educado. Un ego domesticado. Eso es lo que tienen. Aquí en la iglesia parece que son maravillosos. Vaya a preguntar en la casa cómo son. Vaya a preguntar en el trabajo cómo son. ¿Usted cree que le va a meter esa finta a Dios? Hay gente que lo único que tiene es un ego bien educado. Eso es todo lo que tienen. Dios no puede usar así a su pueblo. Dios no quiere usar así a su iglesia. Pablo, el hombre más usado en el Nuevo Testamento. Un hombre poderosísimo en el Espíritu. Pero mire, ¿sabe quién era Pablo? Pablo era un sicario. La Escritura dice que respiraba odio. Capítulo 9, libro de los Hechos. Respiraba odio. Era un tipo prepotente, abusivo, autoritario, unilateral, un tipo pedante, orgulloso. Pero camino a Damasco, Dios lo tira al piso. Y las primeras palabras de Pablo son: Señor, ¿quién eres? ¿Sabe lo que significa eso? Significa Kyrios, ¿quién eres? Fue tan fulminante la conversión de Pablo que estuvo 3 días sin comer, sin poder ver nada, absolutamente nada. Dios tuvo que comenzar a trabajar en la vida de Pablo. 14 años le tomó a Dios que Pablo estuviera listo para ir a ser el gran apóstol. Queridos, 14 años. Eso no es un fin de semana ni un retiro, ¿verdad? No, 14 años vaciando a este hombre de su ego. Para que este hombre algún día pudiera decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Tremendo, ¿no? Mire, no hay líderes probetas, líderes de laboratorio, eso no existe. No hay atajo para que Dios comience a bregar con nuestro ego. Dios tiene que pasarte por la piedra, mi querido. Dios tiene que descrestarte a la brava, en frío y sin anestesia. Dios tiene que bregar con ese orgullo, con esa vanidad que reside en ti. Dios tiene que hacerlo a la brava. ¿Sabe qué? Pero lo está haciendo porque Dios te ama inmensamente. Porque quiere que tú seas el instrumento, tú seas el vaso de barro que Él pueda llenar plenamente para que tú lleves, para que tú puedas traer esa bendición a mucha gente, a muchas familias de la tierra como Abraham. Eso es lo que necesitamos. Gente que se humille en los pies de Dios. Necesitamos, mis queridos, regresar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Miren, en teología, cuando se habla del pecado, se usa la expresión incorvato sui. ¿Qué cosa significa eso de incorvato sui? Significa estar encorvado hacia uno mismo. Es decir, salir de uno mismo y terminar en uno mismo. Esa es la condición de pecado.
Usted sabe que el pecado no es el adulterio, ni mentir, ni robar. Ese no es el pecado. Ese es el fruto del pecado. El pecado es una condición. El pecado es una condición. Aunque usted esté en coma desde que nació hasta que cumpla 100 años y usted nunca cometió un pecado, usted es pecador por naturaleza, porque el pecado es la condición que nosotros traemos. Ahora, ¿en qué consiste la condición de pecado? Consiste en que nosotros nos estamos viendo continuamente a nosotros mismos. Es la egolatría, el egocentrismo. Lutero decía que el pecado original consistía en que todos los seres humanos tienen un complejo interno. Y ese complejo interno consiste en que nos creemos que somos Dios. Creemos que somos tan importantes, queremos ser el centro de todo, queremos el protagonismo, queremos que la gente nos atienda, queremos que la gente se fije en nosotros, queremos ser, ¿verdad?, el que descolla por encima de todo. Porque hay un orgullo innato en nosotros, ¿verdad? Estamos encorvados hacia nosotros mismos. Y eso es lo que se llama en las Escrituras el pecado de Satanás. ¿Cuál era el pecado de Satanás? La soberbia. La soberbia. Mire, hay dos palabras que tienen la misma raíz. La soberbia y la soberanía. Sober, las dos comienzan con sober, la soberbia y la soberanía. ¿Quién es un soberbio? Un soberbio es aquel que quiere pasar por encima de la autoridad para hacer lo que se le viene en gana. Ese es un soberbio. Uno que quiere pasar por encima de la autoridad para hacer lo que se le viene en gana. Ahora, ¿quién es un soberano? Soberano es aquel que por causa de su autoridad puede hacer lo que se le viene en gana. Dos cosas completamente distintas. Jesús es soberano porque Él está investido de toda la autoridad. Pero cuando tú y yo nos oponemos a la voluntad de Dios, ¿sabe lo que nosotros hacemos, mi querido? ¿Sabe lo que nosotros hacemos cuando nos oponemos a la voluntad de Dios? Somos soberbios, porque estamos resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa la palabra iniquidad? Es una palabra que usamos mucho los evangélicos, ¿verdad? La iniquidad. Y muchas veces no sabemos qué significa la palabra iniquidad. La palabra iniquidad en griego se escribe anomia. Anomia. Usted sabe que el prefijo a delante de una palabra niega el contenido de esa palabra. A político, a religioso, ¿verdad? Es la negación de lo que se va a decir. Ahora, anomia, nomia significa ley. Anomia significa uno que no se sujeta a la ley. En otras palabras, uno que no se sujeta a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios. Esa es la iniquidad. La iniquidad es rebelarnos contra la voluntad de Dios. Mis queridos, la iglesia de Cristo necesita regresar al señorío de Jesucristo. Y le voy a explicar por qué, con esto termino. Necesitamos regresar al señorío de Jesucristo. Porque, déjeme decirle esto, estoy escribiendo un libro que se llama La Historia Universal de los Avivamientos. Y cuando yo comienzo, usted sabe que yo soy de profesión, soy historiador. Cuando yo comienzo a estudiar la historia de la iglesia y comienzo a estudiar los avivamientos, me doy cuenta que hay un patrón en todos, un común denominador en todos los avivamientos. Y es que es esto: si la iglesia no se humilla y reconoce el señorío de Jesucristo, no llega el avivamiento. El avivamiento solamente llega cuando la iglesia se humilla y reconoce la autoridad de Jesús de Nazaret. Ahora, si nosotros como iglesia de Cristo no regresamos a vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Jesús, la iglesia va a postergar el avivamiento que Dios quiere mandar sobre esta tierra. Dios quiere sanar a Venezuela. Dios quiere impactar a este país. Dios quiere, mire, no son los políticos que van a cambiar nada. Es Cristo, es el Espíritu de Dios.
Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir esto. Hay un avivamiento a las puertas. Hay un avivamiento a las puertas. Querido, escuche lo que yo le voy a decir esta mañana. Escuche lo que le voy a decir. Dios no ha llegado tarde. Dios no es el que está retrasado. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que Dios se nos está quedando dormido, de que Dios se nos está quedando atrás. Querido, no es así. Somos nosotros que estamos tarde. Es la iglesia de Cristo la que tiene que humillarse. Es la iglesia de Cristo que tiene que venir bajo el señorío. Dios ya está listo para un avivamiento. Dios ya está listo para traer grandes cosas sobre la iglesia. Dios quiere derramar su espíritu sobre esta tierra. Viene sanidad sobre la iglesia de Cristo. Viene sanidad sobre Venezuela. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir bajo un Señor. Nosotros tenemos que aprender a recibir órdenes. Nosotros tenemos que aprender a ser dóciles ante la voz del Espíritu. Ya no podemos resistir más al Espíritu Santo. Tenemos que sujetar nuestras vidas al deseo de Dios. Mis queridos, es importante que nosotros regresemos al señorío de Jesucristo. Es importante, es imperativo para la iglesia de Cristo. Si el Espíritu Santo te habló, te tocó, te ministró, tú sabes que es el Señor que te está moviendo. Tú sabes que es el Espíritu Santo que está hablando a lo más profundo de tu ser. Y tú le quieres decir al Señor esta mañana: Señor, yo quiero regresar a tus pies. Yo quiero postrarme, yo quiero vivir sujeto, yo quiero vivir sin derechos. Yo quiero que tú tengas todos los derechos sobre mi vida. Yo quiero entregarte completamente mi independencia y quiero vivir en dependencia total desde hoy en adelante. Yo quiero hacer tu voluntad. Mire, la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que ¿qué? Aquel que hace la voluntad. Es hacer la voluntad lo que hace la diferencia. Es hacer la voluntad de Dios. No es llamarlo Señor lo que lo hace a Él Señor. Si tú quieres que Él sea Señor, no es llamándolo Señor como lo hace Señor. Es obedeciendo su voluntad como lo haces a Él Señor. Mire, Jesús cuenta una parábola, la parábola de los dos jóvenes. A los dos los llamó, el padre los llamó a su hacienda y les dijo: hijo, vaya a trabajar a mi hacienda. El primero dijo: padre, cuenta con eso, ahí voy a estar. Y el segundo le dijo rotundamente que no. ¿Y qué es lo que Jesús enseña con esa parábola? Que el que dijo que sí, no fue. Pero el que dijo que no, se apareció e hizo la voluntad de su Padre. No es tu discurso lo que Dios está buscando. No son tus palabras. Dios quiere que te sujetes, que hagas la voluntad de Dios, del Padre, de Jesucristo, quien es el Kyrios. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos menos palabras y más acciones de obediencia. Que nos sujetemos completamente, porque Dios ha estado esperando. No somos nosotros. Él es quien está esperando con paciencia para poder enviar algo maravilloso sobre esta tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra, pero la Escritura dice primero: si se humillare mi pueblo. Si el Espíritu de Dios te ha hablado, mi querido, dame el privilegio de orar por ti en este momento. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y me dejes el privilegio de orar por ti en este momento. Padre, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús que pongas un ardor en cada uno de mis hermanos. Un ardor, una pasión terrible por lo tuyo. Un amor radical, un amor furioso por las cosas del Espíritu. Yo te pido en el nombre de Jesús que enciendas una llama hoy en el corazón de mis hermanos. Sella los corazones con fuego. Sella los corazones con fuego. Con el fuego santo de tu Espíritu. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, confirma tu palabra, poniendo ese ardor terrible en la vida de mis hermanos, para que puedan vivir en los propósitos tuyos, para que puedan ser el instrumento que tú quieres usar en este tiempo. Yo te bendigo, papá, te exalto, te doy toda la gloria solamente a ti. Aleluya, aleluya,
Aleluya. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacias y sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacias mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.